Espíritu Santo. Amén. De la carta de Santiago. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Bien, aunque el tema muy claro del Evangelio sea el tema del divorcio, yo juntaría las dos y me iría un poquito más en el fondo y diría que el tema sería sobre nuestra intención y nuestra fidelidad. Yo creo que es muy importante uno ser fiel a la palabra, uno ser fiel a lo que dice, porque es que la falla de todo esto no es que sí se pueda divorciar, no se pueda divorciar, no. La falla es cuando tú te casaste, cuál era tu intención. Y cuando tú empezaste un proceso de vida matrimonial, ¿cómo está esa fidelidad a las palabras que dijiste? ¿Cómo está esa fidelidad a lo que ya sabías que tenías que hacer? Porque es que muchas veces nosotros sabemos que tenemos que hacer algo, pero somos infieles, no lo hacemos. Entonces, yo no sabía esto, a mí se me olvidó esto, yo cambié. Cuando uno es fiel a las cosas no cambia. Aquí está el problema, el principio de fidelidad es muy importante. Entonces nosotros decimos que vamos a escoger a esta persona y vamos a hacer feliz a esta persona. ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde está esa promesa que tú dijiste? Yo creo que la gran falla no es preocuparnos con este tema del divorcio. Yo creo que lo que nos tiene que preocupar hoy es qué tan fiel nosotros estamos siendo a la palabra, a la promesa. Es que nosotros hacemos una promesa y esa promesa nosotros tenemos que ser fiel a esa promesa. ¿Cuántas veces tenemos que decir a alguien: sí, yo voy a estar contigo, y nunca pasa, no están, se alejan, se van, no vuelven? Entonces, ¿dónde está esa fidelidad a la palabra que tú mismo dijiste? Yo voy a estar contigo, yo voy a estar ahí, porque te fuiste. Yo creo que es muy importante que nos preguntemos en este día cómo estoy yo en términos de la promesa y cómo está mi fidelidad. ¿Cómo está mi fidelidad? Yo soy fiel a mi familia, lo traiciono. Yo soy fiel a mi pareja, yo soy fiel a la iglesia, yo soy fiel a Dios, yo soy fiel a mi trabajo.
porque es que todos debemos fidelidad, pero en el campo de la fidelidad todos cambiamos de opinión, todos traicionamos. Eso es como el cuento que yo digo al principio. Entonces todos queremos trabajar en lo que sea, hacer lo que sea, con tales que nos den el trabajo y que nos contraten. Cuando ya nos dan el trabajo, cuando ya nos contratan, entonces ya pasado un tiempo empezamos a pelear, empezamos a reclamar, ya nos hacemos dueños del puesto y es ahí donde todo se acaba. Las primeras palabras. Yo siempre llamo eso el primer amor. Cuando uno olvida su primer amor, uno se vuelve infiel. Cuando uno olvida su primer amor, uno descuida su misión. Y entonces, ¿cuál es el gran problema? Es que olvidamos el primer amor. ¿Qué fue lo que me trajo aquí? ¿Qué es lo que me tiene aquí? No se nos puede olvidar eso. No se nos puede olvidar el entusiasmo, las ganas, todo lo que nosotros prometimos. Qué tristeza, y esto pasa mucho, de que las parejas lo cuentan, que cuando son novios se comportan de una manera y cuando se casan cambian ese comportamiento. Qué tristeza. O sea, qué tristeza que uno tenga que decir, me casé con alguien que yo no sabía quién era. O sea, me casé definitivamente con alguien extraño a lo que realmente se presentó. Entonces, no sea así entre nosotros. O también en el trabajo. Al inicio contratamos a alguien que no se presentó así. Contratamos a alguien con otras características y, como se dice en Colombia, sacó las uñas, sacó las garras, porque así no era. Entonces, yo creo que hoy las lecturas nos están hablando de la fidelidad a nuestra palabra, de la fidelidad a nuestra promesa. Y entonces la pregunta de hoy es, ¿qué tan fiel eres tú a la palabra? Cuando tú dices algo, ¿se te puede creer? O hay necesidad de llevar abogado, de hacer video, de llevar una firma, de llevar testigos, o está bien con tu palabra. O sea, podemos confiar en lo que tú estás diciendo, podemos confiar en tus intenciones. Entonces, yo pienso que es muy importante esto. Y este tema de la fidelidad también cubre el tema de la intención. Hay personas que cambian porque la intención no era hacer el bien, la intención no era buena. Entonces algunos tienen otras intenciones y con el tiempo esas intenciones se van descubriendo. Entonces mi intención era solamente que me contrataran, pero no era lo que yo dije al inicio, que yo voy a hacer crecer la compañía, que a mí me gusta mucho esto, que yo estaba esperando por esto, que yo no he querido aceptar otro trabajo, sino esperar que me contraten aquí. Tanta mentira y tanta bobada para que al final salgan las negras intenciones, que no era eso, era solo el dinero. Y por eso le hace daño a la empresa y por eso no le importa si venden o no venden y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, yo creo que es la intención. Lo mismo pasa en la relación de pareja. Un ejemplo, hay parejas que se casan y entonces todavía hay hombres que ponen por encima de su esposa a la mamá. Ah, es que ella es mi mamá, es que primero mi mamá, que mi mamá. Entonces, ¿para qué se casó? ¿Por qué no se casó con su mamá? Cásese con su mamá, si primero es su mamá, si todo es su mamá, si lo más importante es su mamá, y después su esposa, entonces vaya, dígale a su mamá que se quiere casar con usted. O sea, ¿cuál es la intención? Y no estoy despreciando el valor de la madre. Estoy diciendo que si su intención era casarse y si su intención era hacer feliz a alguien, eso es lo más importante para usted. No descuides a tu mamá, está bien. Pero ¿cuál era tu intención en casarte? ¿Cuál era el plan para casarte con alguien? ¿Sí ven? Eso es un ejemplo de lo que cada uno de nosotros muchas veces sin darnos cuenta olvida y descuida. ¿Con qué intención estás buscando este trabajo? ¿Con qué intención entraste a la iglesia? ¿Con qué intención estás pidiendo entrar en un ministerio, en un grupo? ¿Sí? Entramos a un grupo con todas las palabras hermosas, hermano, yo estoy aquí para colaborar, para servir, pues tanta cosa. Pero después con el tiempo, esta persona que entró con tanto amor, con tanto servicio, con tanta gana, está colocando tanto problema que uno dice, ¿cuál fue la intención de esta persona venir aquí al ministerio? ¿Amargarnos la vida o qué? Vamos a pedirle pues al Señor hoy que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y que si vamos a hacer algo,
Lo vamos a hacer con todo el amor. ¿Listo? Con todo el amor y sin juzgar, sin juzgar. Esta lectura es bien bonita por eso. No murmuren unos de otros. Otra cosa que no había meditado era esa parte. Dejen de estar hablando los unos a los otros. Qué pereza. Qué pereza esas personas que a toda hora están criticando a los demás. Nadie se quiere hacer con ese tipo de personas. Yo les he enseñado la frase, cuando alguien esté con usted y le hable mal de una persona, usted no caiga en esa trampa, quédese callado y piense, si esta persona está hablando de esta otra delante de mí, ¿qué dirá de mí delante de esa persona? Una persona que hable mal de alguien habla mal de todos. Entonces mucho cuidado con esos que hablan mal, porque seguro que usted lo escucha y cae en la trampa y mañana habla mal de usted, porque así son, no paran, parecen vampiros insaciables, tienen que chupar la sangre de todo mundo. Esos son los vampiros en nuestra iglesia o en la comunidad, mucho cuidado, chupasangres, acabando con los demás. No murmuren, dice Santiago. Así que ánimo, pidámosle pues al Señor hoy que nos dé esa bondad, que nos dé esa capacidad de que nuestra intención sea buena y hasta el final, y de que seamos bondadosos con los demás, sin murmurar y criticar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.